Hola a todos mis queridos seguidores del canal. Qué gusto tenerlos de vuelta por aquí, con esa energía que me encanta. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando fuerte en el mundo del espectáculo, un tema que, créanme, les va a volar la cabeza, porque hoy, damas y caballeros, vamos a desvelar algo que el mismísimo Can Yaman, uno de los actores más codiciados del momento, ese torbellino de carisma y talento turco que ha conquistado corazones a nivel mundial, ha confesado. Y no es una confesión cualquiera, no. Se trata de un hábito, un pequeño detalle de su vida cotidiana, que él mismo ha admitido que es imposible de tolerar. Sí, han oído bien. Así que prepárense para una dosis de chisme jugoso, pero también para entender un poco más la personalidad detrás de ese rostro que nos roba el aliento, esa mirada intensa y esa sonrisa que derrite. Antes de que nos adentremos en este fascinante misterio, les recuerdo con todo el cariño que nos caracteriza en este espacio, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Aprieten esa campanita, esa que suena como una promesa de exclusivas, para no perderse ninguna de nuestras primicias y para seguir apoyando este proyecto que creamos con tanta pasión para ustedes. Su apoyo es nuestro combustible. Ahora sí, vamos a ello con toda la artillería. Can Yaman, ese ídolo que hemos visto brillar en producciones que se han convertido en verdaderos fenómenos como Erkencikus o Dolunay, donde ha encarnado personajes que se han grabado a fuego en nuestra memoria colectiva. Pero, ¿qué hay detrás de esa perfección aparente, de ese físico imponente que desafía la gravedad? Porque, seamos honestos, las celebridades, por muy arriba que estén, son seres humanos. Y como todos nosotros tienen sus manías, sus gustos peculiares y sí, sus hábitos que a veces, incluso a ellos mismos, les resultan un poco complicados de gestionar. Y Can, nuestro protagonista de hoy, no es la excepción. En una reciente y candente entrevista, al ser consultado sobre qué aspecto de su vida diaria le resulta más difícil de soportar, ya sea en sí mismo o en las personas que lo rodean, la respuesta del actor nos dejó a muchos con la boca abierta, con la mandíbula caída hasta el suelo. Y no se trata de algo obvio como las madrugadas tempranas, que para un actor con su ritmo de vida son casi un deporte olímpico, ni de las dietas estrictas que para mantener esa figura escultural son pan de cada día. Lo que Can Yaman ha confesado como imposible de tolerar, es algo que podría parecer insignificante para muchos, pero que para él tiene un peso considerable, una carga emocional que lo atraviesa profundamente. Habló con una sinceridad que desarma, sobre la impuntualidad. Sí, así como lo oyen. Can Yaman, el hombre que representa la pasión desbordante y la elegancia en cada gesto en pantalla, tiene una aversión profunda, casi insuperable, hacia las personas que llegan tarde. Y no solo eso, parece que él mismo lucha contra esta tendencia, o al menos, es algo que le genera una frustración monumental. Escuchemos sus palabras, que resuenan con una verdad universal: si alguien llega tarde a una cita, a una reunión, me pone de los nervios. Es algo que realmente me cuesta tolerar. Continuó explicando con esa voz grave que tanto nos gusta, que aunque intenta ser comprensivo, la vida es demasiado corta para desgastarla en esperas innecesarias. Hay un límite y la falta de respeto por el tiempo ajeno, esa moneda de cambio tan valiosa, le resulta particularmente difícil de tragar. Imaginen la escena por un momento. Can Yaman, preparado puntual como un reloj suizo, esperando con esa impaciencia contenida que solo él sabe mostrar, y la persona con la que tiene una cita o un compromiso importante simplemente no aparece a tiempo. La imagen mental que nos proyecta es la de un hombre que valora la disciplina el orden y el respeto por los demás. Y esto, lejos de ser un defecto que le reste atractivo, nos revela una faceta mucho más humana y sobre todo, relatable del actor. Nos lo acerca, nos lo pone en nuestro nivel, ese nivel donde todos luchamos con nuestras propias debilidades. Pero aquí viene lo verdaderamente interesante, porque la confesión de Can Yaman no se detuvo en la superficie. Al parecer, y esto es lo que le da el toque de intriga, el condimento picante que tanto nos gusta, él mismo reconoce que a veces, él también puede caer en esa trampa. Sí, han leído bien. Él mismo puede ser la fuente de su propia frustración. Y esa lucha interna, ser consciente de una debilidad propia, de un fallo en su propio sistema de eficiencia, es lo que lo hace aún más fascinante, más complejo, más humano. Es como si estuviera diciendo: sé que esto me molesta enormemente y a veces, para mi propia exasperación, también me cuesta ser impecable con los horarios.
Esta honestidad brutal nos habla de la presión titánica que, sin duda, deben sentir las celebridades en un mundo donde cada minuto cuenta, donde las agendas están milimétricamente planeadas, optimizadas hasta el último segundo. Quizás en medio de rodajes maratónicos, viajes intercontinentales que desafían el jet lag, eventos de gala que exigen una presencia impecable y compromisos profesionales que se suceden sin tregua, ser perfectamente puntual no siempre es una tarea fácil. Y Khan, al admitir esto, al desnudar esta vulnerabilidad, nos muestra que incluso las estrellas de cine, esos seres que a menudo percibimos como intocables, lidian con las mismas pequeñas batallas diarias que nosotros, los mortales. Ahora, pensemos un poco en las implicaciones de esta revelación. Para alguien que trabaja en una industria donde la sincronización es clave, donde los horarios de filmación, las entrevistas pactadas y los vuelos que definen el éxito de una producción dependen de una cadena de eventos que no pueden fallar, la impuntualidad podría ser un verdadero dolor de cabeza, un quebradero de cabeza constante. Y para un actor que por su inmensa fama, está constantemente bajo el escrutinio público cada minuto fuera de lugar, cada retraso inexplicable, puede generar titulares, especulaciones, rumores. ¿Se imaginan la escena? Khan Yaman, el protagonista perfecto, esperando pacientemente a un compañero de elenco que se retrasa en llegar al set, y el director, con el cronómetro en mano, conteniendo la respiración. O peor aún, a él mismo, tratando de llegar a una alfombra roja, vestido de gala, y encontrándose con un atasco monumental que amenaza con arruinarle la noche. Es un recordatorio vívido de que detrás de la imagen pulida y glamorosa que vemos en las pantallas, hay personas reales con sus propios desafíos, con sus propias frustraciones. Además, esta confesión nos invita a una profunda reflexión sobre la importancia de la puntualidad en nuestras propias vidas. A menudo la damos por sentada, la consideramos un detalle menor, algo que se puede perdonar con facilidad. Pero para Khan Yaman, y probablemente para muchas otras personas exitosas, organizadas y con una visión clara de sus metas, la puntualidad es un signo de respeto innegociable . Llegar a tiempo demuestra que valoramos el tiempo de la otra persona, que somos confiables, que tomamos en serio nuestros compromisos. Y cuando no lo somos o cuando nos encontramos con alguien que no lo es, la frustración es real, tangible. Es esa pequeña cosa que, cuando se acumula, puede minar relaciones personales y profesionales de forma silenciosa pero devastadora. Y es que la impuntualidad, al final del día, puede ser percibida como una falta de respeto flagrante . Es como si estuviéramos diciendo implícitamente, mi tiempo es más importante que el tuyo, por lo tanto, mi conveniencia prevalece sobre tu agenda. O peor aún, no me importas lo suficiente como para hacer un esfuerzo mínimo por llegar a tiempo. Si Khan Yaman, con toda su vida pública agitada, con la presión constante de los productores, los fans expectantes, los eventos de alto perfil, encuentra la impuntualidad imposible de tolerar, imaginen cómo puede sentirse alguien en una situación menos mediática, pero igualmente crucial, como una entrevista de trabajo que definirá su futuro, una cita médica que requiere precisión, o simplemente un café con un amigo que ha planeado meticulosamente su día en torno a ese encuentro. Lo verdaderamente fascinante de esta revelación es que humaniza a Khan Yaman . Nos lo acerca, nos lo pone en un pedestal de autenticidad. Ya no es solo el actor perfecto, el ídolo inalcanzable con una vida de ensueño, sino alguien que, como nosotros, tiene sus pequeñas batallas internas, sus puntos débiles. Alguien que, a pesar de su éxito rotundo y su disciplina aparente, también lucha contra la tentación de la impuntualidad, o al menos, se siente profundamente frustrado por ella en los demás. Esto nos da pie a pensar en nuestras propias debilidades y fortalezas. ¿Cuáles son esos hábitos que a nosotros nos cuestan tolerar en los demás? ¿Y cuáles son esos hábitos, quizás menos evidentes, que nosotros mismos practicamos y que deberíamos trabajar para mejorar? Y volviendo a Khan, es posible que su lucha constante contra la impuntualidad sea una de las claves que lo ha llevado a alcanzar la cima del éxito. La disciplina la organización y el respeto por el tiempo son pilares fundamentales para alcanzar metas ambiciosas y mantener una carrera sólida en una industria tan competitiva. Si él mismo reconoce que es un tema que le genera conflicto, quizás eso mismo lo impulse a ser aún más diligente en su propia gestión del tiempo, a optimizar cada instante y a ser exigente dentro de unos límites razonables con las personas con las que trabaja.
Es interesante imaginar cómo esta cualidad, esta aversión a la impuntualidad, se manifiesta en su vida personal. Es él quien siempre organiza los planes, quien envía los recordatorios, quien se asegura de que todos estén listos y a tiempo. ¿O es alguien que, a pesar de su inherente molestia, intenta ser comprensivo, ofrecer segundas oportunidades y mantener la calma ante los inevitables retrasos? Lo que sí queda claro, y es la lección principal que podemos extraer de esta confesión, es que para él, la puntualidad es un valor fundamental una piedra angular de las buenas relaciones y del éxito profesional. Y su confesión, lejos de ser un simple chisme, nos invita a reflexionar sobre la importancia de este hábito, no solo en el vertiginoso mundo del espectáculo, sino en nuestras propias vidas cotidianas. Así que, mis queridos espectadores, ahí lo tienen. Can Yaman, el hombre que nos encanta en pantalla, el galán que nos roba el aliento, nos ha revelado uno de sus mayores dolores de cabeza, uno de esos detalles que lo hacen humano y vulnerable, la impuntualidad. Y lo ha hecho con esa franqueza que, lejos de restarle un ápice de su encanto, lo hace aún más cercano, más real. Nos recuerda que detrás de las luces deslumbrantes y las cámaras omnipresentes, hay personas con sus propias manías, sus propias luchas internas, sus propias batallas diarias. Y de paso nos lanza una indirecta, una invitación sutil pero potente, para que seamos más conscientes de la importancia de valorar el tiempo ajeno, de ser respetuosos con las agendas de los demás. En resumen, hemos explorado esa confesión íntima de Can Yaman sobre la impuntualidad, un hábito que él considera imposible de tolerar, y que, sorprendentemente, él mismo reconoce que a veces le cuesta evitar en su propia vida. Hemos analizado cómo esta revelación lo humaniza, lo acerca a nosotros, y nos invita a reflexionar sobre la importancia de la puntualidad en nuestras propias vidas como un signo de respeto, de organización y de compromiso. Hemos visto cómo esta pequeña debilidad aparente revela una fortaleza de carácter y una profundidad humana que a menudo pasamos por alto en las figuras públicas. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje por los detalles íntimos de las celebridades y por sus reflexiones personales, por permitirme ser su guía en este universo de chismes con sustancia. Me encanta poder compartir este tipo de contenidos con ustedes, contenidos que nos hacen pensar, que nos conectan con esas facetas ocultas de las personas que admiramos. Ahora, como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la confesión de Can Yaman? ¿Están de acuerdo con él en que la impuntualidad es algo difícil de tolerar? ¿Tienen ustedes algún hábito que les resulte imposible de soportar en los demás, o que les cueste mucho controlar en ustedes mismos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo con muchísimo interés, con la curiosidad de un detective y la calidez de un amigo. Sus aportaciones enriquecen enormemente este espacio. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, si les pareció tan jugoso e informativo como a mí, no olviden darle un gran me gusta ese pulgar hacia arriba que me indica que les encanta este tipo de contenido y que debo seguir por este camino. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con quien crean que le pueda interesar, hagamos que esta comunidad crezca. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita. No se arrepentirán, les prometo contenidos que valen la pena. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes, más detalles jugosos y más cercanía. Un abrazo enorme para todos, desde la distancia pero con todo el cariño del mundo. ¡Chao!